GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 21 de enero de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. A nuestro país llegó muy rápidamente el soccer. En los pies, así por así decirlo, de los ingleses y españoles. Pero pronto se convirtió en un deporte nacional, compitiendo con el béisbol que ya tenía fuerte arraigo e inclusive desplazándolo. Historia del fútbol soccer en México. Este programa de hoy transitará principalmente por el ámbito nacional. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, Gustavo de Villa Vázquez, aficionado al fútbol y santista de Hueso Verde. Gustoso precisamente por el soccer y la promoción del mismo. Jugador infantil y juvenil, directivo del Santos Laguna por varios años, con el que compartió múltiples campeonatos. Buenos días. Buenos días, doctor. Nuevamente a sus órdenes y agradecido con su invitación y con el objetivo de platicar del deporte que nos apasiona y ya relativo a nuestro país y luego ya más particular a nuestra querida región lagunera, ¿no? Así es. Vamos a tener como música de fondo precisamente una que encontramos que es música para jugar fútbol soccer. Bueno, pues arrancamos. La semana pasada platicamos, don Gustavo, acerca del fútbol en el mundo, la historia del fútbol en el mundo, la historia de los campeonatos mundiales, inclusive pues el que acaba de terminar hace algunas semanas, pero ahora queremos remontarnos a México. Ya nuestro país empieza a tomar participación activa desde los primeros años del siglo XX, incluso los últimos del XIX, ¿no? Así es, efectivamente, doctor, si recordamos por ahí y la práctica del fútbol en México empieza allá a finales del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes, principalmente ingleses, a las zonas mineras, como fue el estado de Hidalgo, y a las zonas textileras, como es el estado de Veracruz. En aquellos años era muy incipiente aquí también los juegos de pelota, no se jugaba mucho, y específicamente el fútbol llegó, como le comentaba, a finales y como todos sabemos, a finales del siglo XIX, y en esas ciudades, ¿por qué? Porque pues ahí llegaron a los inmigrantes ingleses y los inmigrantes inclusive escoceses, a zonas mineras, a la explotación, en este caso de las minas, en el área de Hidalgo. Por eso se habla de Pachuca, la cuna del fútbol. En el estado de Veracruz también de repente ahí hubo alguna polémica de que quién es el padre del fútbol en México, que si el estado de Veracruz, que si el estado de Hidalgo, pero pues está ahí en esas dos zonas. Ido posteriormente, un poquito después, a principios ya del siglo XX, en el área de Puebla, también ahí llegaron escoceses y también promovieron el fútbol. Y luego, pues llegando a esas áreas, pues lógico, gran parte de la actividad o el crecimiento más amplio, pues también fue la capital del país, y llegó el fútbol a la capital del país. En nuestra capital, en lo que hoy Ciudad de México, se estableció también por ingleses el primer club de fútbol o equipo de fútbol llamado el México Cricket, ¿sí? Y otros equipos como el Reforma y como el British. Eso dio lugar a que en 1902
se crea en el DF, o hoy Ciudad de México, el inicio de la Liga Amateur, con esos equipos que mencioné. Y ya para el año de 1904 se organiza en la capital del país el primer torneo de fútbol jugado en los campos de ese club inglés British, que estaban ubicados en el Paseo de la Reforma, que todos conocemos y que es algún ícono de la Ciudad de México, ¿no? Entonces por ahí empieza en el año de 1904 en los torneos ya en el DF, en nuestra capital, y ya para 1904 coincide también que se fundó lo que conocemos como la FIFA, que es el órgano rector del fútbol a nivel mundial, ¿no? En esos primeros partidos cuenta la historia que era importante, era más bien, el fútbol era considerado como un evento social, no tanto como un evento deportivo, porque asistían, digamos, la élite de la sociedad mexicana, sobre todo en nuestra capital, y era lo que mencionábamos la vez pasada, la importante incidencia social que tiene el fútbol en la vida, pues ahora ya en el transcurrir de los años, en la vida deportiva, social, política y económica de nuestro país, ¿no? Entonces esos son, digamos, los inicios del fútbol, o los primeros años del siglo pasado en nuestro querido México, ¿no? Posteriormente viene, por lo que recordamos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, y la práctica del fútbol decayó un poquito, sí, porque pues lógico había esas situaciones tan especiales que se decayó un poquito, pero no obstante eso, en el año de 1910 se integró ya por esos equipos que mencioné anteriormente, eran pues integrados y fomentados por extranjeros, ya sea inmigrantes holandeses, escoceses, ingleses, españoles, etcétera. Pero ya en 1910, no obstante la situación, digamos, política que vivía nuestro país, se formó en la Ciudad de México un equipo integrado por puros mexicanos, que se llamó el Club México, en el año de 1910, y que en 1912 se afilió a la primer liga que ya existía, que fue la Liga Amateur de Fútbol de México. Y así siguió creciendo el fútbol. En el 12 también se fundó el muy conocido a la fecha, o muy recordado, el Real Club España, integrado por inmigrantes españoles, también en la Ciudad de México. O sea, ahí se volvió, se centralizaba, pues igual que muchas cosas a la fecha, ¿no? Gran parte de la actividad, en este caso la deportiva, en el DF. Según cuenta la historia, además de esos equipos, se integraron otros también fundados, la mayoría por inmigrantes extranjeros, sobre todo españoles, como el Centro Deportivo Español, el Asturias, el Aurrera, el Euskadi. El Euskadi con un grato recuerdo de un empresario inmigrante español vasco, que inclusive residió aquí en la comarca lagunera y fomentó el fútbol también, como fue don Ángel Urraza, que recordado también aquí, muy bien recordado por la gente de la comarca ya de antaño, quizás los actuales no, la juventud actual no sepa quién fue don Ángel Urraza, pero fue un vasco muy, muy importante tanto para la comarca como para nuestro país. Él tenía una fábrica de hule llamada Euskadi, que era su origen de residencia allá en el País Vasco, ¿no? Inclusive en la comarca lagunera, una calle aquí lleva su nombre, ¿no? Después, claro, el crecimiento fue, o el nacimiento fue allá en el estado de Hidalgo, en el estado de Veracruz, en el Distrito Federal, y su crecimiento y su auge, pero no dejó también de ampliarse a otras partes de nuestro país, como fue en el estado de Jalisco, específicamente en Guadalajara. También se empieza el auge de la práctica del fútbol, la integración de equipos, y nace ya un equipo ya más formal, llamado en aquel tiempo el Unión Fútbol Club, que es, digamos, el origen de la hoy muy conocidas y admiradas Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso fue en el año de 1906. Continuó el transcurso, el correr del tiempo, y vienen más equipos en Veracruz, como el Sporting, en Córdoba como el Iberia. O sea, si vemos equipos relacionados allá con
con nuestro, digamos, recordado país de España, ¿no? Y ya en el curso de lo que es el año del 1920 a 1921, los equipos, fue creciendo la incorporación de equipos a la liga y se dividieron en dos ligas. Hubo la Liga Nacional y la Liga Mexicana. Entonces se repartieron los equipos, pero no tuvo un gran auge esa separación. Y en 1922 se vuelven a unificar y a partir de ahí nace o se funda la hoy conocida Federación Mexicana de Fútbol Asociación. Ese ya vamos en el año de 1922. Y con la creación o la fundación de la Federación Mexicana de Fútbol se crea el circuito el máximo circuito de nuestro país, que es la después llamada Primera División y hoy llamada Liga MX. En esa categoría, que es la de mayor, pues la de mejor calidad, pues ya sido mayor o mejor categoría, la Primera División, pues la Laguna ha estado presente tanto con el equipo Laguna, con el equipo Torreón, como actualmente el equipo Santos. O sea, la Laguna ha estado en la élite del fútbol mexicano, ¿no? Ahora bien, en aquellos años pues encontramos muy centralizado el fútbol en ciertos lugares. Por ejemplo, ¿cuáles serían los equipos históricamente más representativos? Ya dijo que el Pachuca es el primero, pero también mencionó al Guadalajara. ¿Qué otros equipos podemos distinguir? Porque yo recuerdo también, y de lo que he leído y todo, porque hay hubo equipos que no me tocó ver, ¿verdad? Pero por ejemplo hubo el equipo de Orizaba, que también fue de los inicios, el ADO, también del estado de Veracruz. En México, los electricistas del Necaxa, en aquel tiempo conocido como el equipo de los 11 hermanos. También a mediados del siglo pasado, un equipo muy representativo, así como las Chivas, muy representativo por su política de jugadores mexicanos. Hubo un equipo que eran los Prietitos del fútbol, que era el equipo del Atlante, aquel equipo del general Núñez, o los Prietitos que le llamaban, aquel equipo del general Núñez, que después fue de don Fernando González, otro empresario muy aficionado al fútbol. Después económicamente difícil de mantener los equipos, el Necaxa pasó a ser desapareció un poco y luego apareció como Atlético Español, fundado o auspiciado también por inmigrantes españoles. Ese fue en el caso del Necaxa. El Atlante pasó a propiedad del Seguro Social en los tiempos en que el director del Seguro Social era un gran aficionado al fútbol, como lo fue el licenciado Arfenio Caral Cubillas, que tiene que ver con la historia del regreso del fútbol a la Laguna. Ya es otra historia ya más reciente. Los equipos de Nuevo León, en aquellos años también empezaron a existir equipos como el Anáhuac, el equipo de la misma universidad, y había cierto pique con la comarca lagunera. Hubo ya a mediados allá por el año 50-55, hubo encuentros que en alguna ocasión como anécdota, aquí se suspendió un partido en el antiguo San Isidro porque le expulsaron a un jugador. En aquellos años no había cambios en el fútbol. Le expulsaron a un jugador al equipo de Nuevo León y se negaron a seguir participando del partido. Fueron detenidos y llevados hasta la cárcel, que no los detuvieron. Pues son los detalles chuscos de un mundo de anécdotas que hay en el fútbol antiguo, ¿no? En México, pues aparte de la Chivas, por ejemplo en Guadalajara, inclusive existe a la fecha el Club Unidos de Jalisco, donde estaba el equipo Oro, que fue también que tuvo buenos resultados, el equipo Nacional, los Pericos del Nacional. Entonces en Guadalajara también ha habido varios equipos tradicionales, en el fútbol de la primera división, como el Toluca, de aquellos años también de los 50, que fue estuvo a punto de desaparecer por falta de apoyo económico, y lo rescató alguien también que tú has tenido que ver con la historia del fútbol lagunero, como fue don Nemesio Díez, un empresario español que apoyó específicamente al Toluca, pero siempre de alguna manera apoyó el fútbol profesional de la Laguna. Okay, muy interesante. Y bueno, pues ciudades emblemáticas del fútbol soccer en México
Guadalajara también con el famoso equipo del Paradero. Esa es otra historia, la historia de los rojinegros del Atlas. Pero ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Con y mucho ahorita gusto, nos doctor. platica de esos rojinegros del Atlas. ¿Cómo no, doctor? Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del fútbol soccer en México y en breve vamos a platicar del fútbol, la historia del fútbol en La Laguna. Con nosotros se encuentra Gustavo de Villa Vázquez. Él es destacado aficionado al fútbol, santista de Hueso Verde, ya lo podremos comprobar la próxima semana. Gustoso por el fútbol, la promoción. Él jugó fútbol soccer desde niño, desde luego como joven, y luego finalmente terminó como directivo del Santos Laguna por varios años, en donde compartió el éxito con varios campeonatos nacionales. Y bueno, seguimos platicando sobre el tema. Nos iba a comentar sobre el equipo del Atlas. ¿Por qué el equipo del Paradero? Por la zona donde está ubicado, ¿no? Ya conocida como el Paradero, ¿no? Pero el Atlas es un equipo muy tradicional. Inicialmente es un club social y deportivo, sí, donde se practican otros deportes como el golf. Es un club social y deportivo, el equivalente a lo que fue aquí en su momento un club, el Club Campestre o el Club Campestre Torreón o el Campestre Lagunero, y tenían porque el fútbol pues es en todos lados se juega, ¿no? Ahí inclusive hay varias instalaciones del Club Atlas, en Chapalita, en el propio Paradero, y fue un equipo de muchos años auspiciado por el mismo club. Con lo que hemos platicado en otras ocasiones, con el desarrollo que ha tenido, el crecimiento que ha tenido, la globalización y lo que representa económicamente mantener un equipo de fútbol de primera división, pues dio lugar a que los socios definieran prescindir de la franquicia del equipo de primera división. El Club Atlas sigue como Club Social y Deportivo Atlas y con los servicios que presta, natación, golf, etcétera, ¿no? Y el equipo de fútbol actualmente es de una empresa particular, pero en sus años tuvo muy buenos resultados deportivos. Fue conocido como el equipo del Paradero, como la academia del Atlas. Me interesa mucho, porque fue un ejemplo muy especial, sí, de la academia del Atlas, ¿no? Sí. Por algo les decían que los académicos. Los académicos del Atlas o la academia del Atlas. ¿Por qué? Porque ahí, los que conocemos un poquito de la historia del fútbol y específicamente del Atlas, el Atlas es un equipo que en su momento o durante muchos años se identificó mucho con jugadores y entrenadores argentinos. Ahí vino alguien conocido como jugador y después como entrenador, el Che Baldatti, que fue uno de los entrenadores, instructores que estableció un sistema de fútbol, creó las escuelas del Atlas. En esos tiempos más o menos, ¿no? Y ahí nacieron los académicos o los niños catedráticos del Atlas, también les llamaron. Era un equipo que producía mucho jugador, mucho joven, sí, no alcanzaba los campeonatos porque era más bien la creación era el fomento del deporte en la juventud y el producir jugadores jóvenes. Ahí podemos hablar no sé, el más conocido, por supuesto, ya más actual, Rafa Márquez, pero hubo la época de los hermanos Delgado, de Pepe Chuy Delgado, de Ricardo Chavarín, del Chale Padilla, de Buenrostro, de Medina, de jugadores que representaron inclusive a México y que tuvieron una destacada participación en ese equipo y en otros equipos donde fueron campeones, ¿no? Entonces el Atlas es digamos, junto quizás con Pumas también, porque hubo un tiempo en que también los Pumas de la universidad es un equipo identificado como productor de jugadores, o sea que también hay data también de un entrenador argentino llamado Renato Cesarini. No sé si por ahí recuerda haber oído ese nombre. Fue un técnico argentino que estableció, digamos, una forma de fútbol y fomento de los jóvenes. Fueron, digamos,
uno de los equipos que más jugadores jóvenes han promovido en el fútbol mexicano. Ahora, ya me da la impresión de que hubo un tiempo en que el fútbol soccer estaba muy centralizado hacia la Ciudad de México, o sea, cercanía. Los más distantes pues venían a ser Monterrey y Laguna, pero por ejemplo encontramos nosotros el Puebla, es otro equipo muy, muy cercano. Muy tradicional, claro, sí, los Camoteros del Puebla, pues data, como mencionamos en la historia del fútbol mexicano, ya a principios del siglo XX, ya se empezó a jugar ahí fútbol, y tuvo grandes equipos en los diferentes épocas del fútbol mexicano. ¿Por qué era México y sus alrededores? Pues yo estimo en un juicio personal, era por el contar con las instalaciones para fútbol profesional. En el fútbol amateur sí se jugaba, pero pues en México en aquellos años había que los equipos antiguos, pues que las canchas del centro asturiano, del centro vasco, después ya el estadio de Ciudad Universitaria, y luego ya en 1968-70 el estadio Azteca. En Guadalajara, pues los antiguos estadios de Oblatos, del Paradero también tenía sus instalaciones. Aquí pues realmente las instalaciones deportivas en la comarca lagunera para la práctica del fútbol pues empezaron si recordamos, con el parque el Real España, en aquellas instalaciones que tuvo por la avenida Colón, casi antes de llegar al Boulevard Independencia. No me lo adelante. ¿Qué le parece si seguimos con el Nacional y luego nos vamos al Pura Laguna solo? Perfecto. ¿Y el Zacatepec? No, Zacatepec es un equipo muy tradicional del fútbol mexicano, la famosa área por la temperatura. Tenían un apodo por ahí se me va ahorita de momento, el infierno cañero, el calorón que hacía ahí, y luego en épocas ya de Laguna y de Torreón, porque tengo que referenciarlo, pues ahí inclusive había anécdotas de que regaban la cancha era tanto el calor que la cancha va para afectar al equipo visitante, pero tuvo grandes jugadores como el Coruco Díaz, que fueron jugadores representativos en México, en época más reciente el portero Larios, los hermanos Campos, los goleadores como Cirilo Peralta, el Teto Cisneros, que fue un jugador del Atlante, nació en Zacatepec. Fue un equipo en su momento de una población muy pequeña de los Cañeros de Zacatepec, pero con buenos resultados en el fútbol, que llegó a participar en la primera división. Ahí jugaron jugadores también que después fueron entrenadores en México, fueron dirigidos por Nacho Treyes, muy reconocido, pero hubo jugadores como el Güero Cárdenas, que jugó en Zacatepec, jugó en Cruz Azul, fue técnico, José Antonio Roca, que después también jugó en el Atlante y fue director técnico inclusive de la selección nacional de Laguna aquí en Primera División. O sea, Zacatepec tiene una historia también muy, muy importante en el fútbol mexicano, como lo tiene el Toluca. El Toluca también, y su época de campeonatos, ¿sí? Dirigidos por Nacho Treyes o por don Ricardo de León, jugadores de la talla de Amaurio Paminondas, de Vicente Pereda, de Pepe Bantolrá, hijo de un jugador español que vino a jugar a México, se quedó, inclusive fue director técnico aquí en Torreón con el Laguna, hijo de Martín Bantolrá. O sea, hay una serie de... Oye, ¿y León? No, pues no se diga el León de Bataglia y de todos esos jugadores, después ya de Davino, de Salomone, es una historia un poco más reciente, pero el León también, y el mismo Unión de Curtidores, si se fijan, son ciudades importantes y generalmente las ciudades más grandes de cada estado. Y aquí La Laguna es un caso muy especial, que lo comentaré en su momento. Sí. Ajá. Ahora, Veracruz nació, pero después también tuvo un gran equipo Veracruz. No, bueno, el Veracruz, aquel del Pirata Fuente, también fue un gran equipo que tuvo su época. O sea, pues ahí nació también el fútbol. Después tuvo una época buena,
auspiciada por don Pepe Lajud, que llegó a traer a seleccionados internacionales, como cuando trajo a Didi, aquel brasileño campeón del mundo junto con Pelé, la Cuca Herrera, Hugo Fran, José Luis Ausín, o sea, grandes jugadores que jugaron en Veracruz, en la época que ya me tocó a mí, pero Cruz Azul, el estadio Pirata Fuente es un estadio donde ese jugador pues era representativo del fútbol veracruzano, del fútbol mexicano, y jugó en el extranjero, ¿no? Ahora, era difícil encontrar equipos profesionales, no había en el sur, en el sureste, por decir, los estados, qué sé yo, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Toda la península de Yucatán y sus diferentes estados no tenían equipos profesionales. No, pues llegaba hasta Veracruz, pues si realmente, por ejemplo, Chiapas ya fue una época moderna, digamos, del fútbol, con los Jaguares de Chiapas. Sí. Tabasco, pues ha habido intentos, pero no. O sea, el fútbol estaba de México a occidente y al norte. Pero al norte solamente 2 ciudades, ¿no? Pues, bueno, lo que es Nuevo León, Monterrey, Torreón, y ya, porque ya, también los otros equipos del norte ya... No. Sinaloa, Baja California... No, y aquí fue sui generis, porque, por ejemplo, el estado de Chihuahua pues está reconocido como un estadio de básquetbol. La Laguna era beisbolera. Sí. Tijuana pues no estaba muy definido como son las plazas de ahora, pero estaba, como usted dice, muy centralizado, porque por ejemplo en México pues llegó un momento en que jugaba América, Necaxa, Pumas, Cruz Azul. En Guadalajara, Chivas, el Oro o Jalisco, el Nacional, la UDG, y luego después la Autónoma de Guadalajara, en ciudades importantes. En Nuevo León, bueno, Monterrey y Tigres, con el antecedente del Anáhuac y de los Jabatos de Nuevo León. Toluca, que siempre hay aledaño a México. En Puebla también. Puebla ahí cercano, Veracruz, Pachuca ahí que tuvo sus altibajos y todo, pues era un área muy definida. Ahorita ya se ha ido ampliando un poco más. No, además los medios de comunicación lo permiten, porque pues por ejemplo ahorita ya hay vuelos a todos lados. Claro que antes era, es más, yo me acuerdo cuando yo era chico al fútbol, por ejemplo, cuando venían equipos de México y todo, venían en tren vía Saltillo. Era de México a Torreón había. No, primero llegaban por Saltillo. Chihuahua, sí. Hacían doble. Ahora verá que voy a investigar algo y se lo voy a comentar. No, porque el tren bueno, ajá, era el de México, Ciudad Juárez, que pasaba por Torreón. A lo mejor fue un poquito antes. No lo dudo. No, ese es desde la época de Don Porfirio. Ah, caray. Cuando se fundó Torreón. Ajá. En 1883. 86. Sí, lo lógico era que hubieran viajado en el tren de México a Ciudad Juárez, que pasaba por Torreón. Uh-huh. Que era el tren grande. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pero a ver, yo ya lo detuve mucho y usted quiere hablar del fútbol, la historia del fútbol en la Laguna. ¿Por qué no empezamos? Bueno, pues todo es interesante. O sea, ya hablamos algo del fútbol, y en la comarca lagunera, pues afortunadamente hemos tenido representantes en el fútbol. ¿Cuándo se inicia el fútbol en la comarca lagunera? Pues también, como lo platicamos del fútbol en México, sus antecedentes nos llevan a hablar de los inmigrantes españoles. O sea, allá por los principios del siglo XX, por el 1914, 1915, los inmigrantes españoles que en un porcentaje alto se dedicaban a la agricultura, en los cascos de sus haciendas, promovían el fútbol. Sí, aquí hablamos de las haciendas como Santa Teresa, como San Ignacio, eso ya, Lequeitio, California, todo eso viene a raíz ya se practicaba con los inmigrantes españoles, pero a raíz del reparto agrario del 36 se expandió mucho más, ¿no? Pero inicialmente eran inmigrantes españoles los que auspiciaban la práctica del fútbol. Y hubo una persona muy reconocida, o que la historia nos habla de él, de un señor llamado Antonio Guzmán, que era un inmigrante español que promovió y vio que había, digamos, talento en los laguneros, en los jóvenes laguneros, que ya por el año de 1920 empezó la práctica ya más en forma del fútbol en lo que es Torreón, Gómez, Lerdo, San Pedro, Matamoros. ¿De qué año estamos hablando más o menos? De los años de 1914
1915 a 1930. Ese fue un inmigrante español que fue, digamos, el principal maestro y promotor, y organizó un primer equipo aquí en la comarca lagunera que se llamó el Zaragoza. Y luego ya en los años por ahí del 1921, con motivo de las fiestas de Covadonga, que recordamos aquí son unas fiestas muy tradicionales de la colonia española, pues vino, ahí fue, digamos, que vino también a fomentar más el fútbol, auspiciado por los españoles. Vino un equipo del Real España de la Ciudad de México, y ahí vinieron algunos jugadores, digamos, de la máxima categoría, entre ellos alguien muy recordado y conocido aquí en Torreón, como fue don Pedro Aranzábal. Ok, muy bien, ahorita comentamos de él. ¿Le parece bien? Hacemos una breve pausa y ahorita nos platica precisamente de don Pedro Aranzábal. ¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del fútbol soccer en México y ya entramos con el fútbol soccer en La Laguna. Con nosotros se encuentra Gustavo de Villa Vázquez, aficionado del soccer, santista de hueso verde, jugador toda su vida y sobre todo promotor y directivo del Santos Laguna. Y bueno, hace un momento nos comentaba, los españoles llegaron a la comarca lagunera, eran generalmente agricultores, empezaron a desarrollar una serie de actividades agrícolas, comerciales, y a desarrollar el fútbol soccer. Nos hablaba de don Pedro Aranzábal. Sí, el señor Aranzábal fue un inmigrante español que vino allá por el año de 1921 a participar con el equipo España de la Ciudad de México a un torneo aquí a La Laguna con motivo de las fiestas de Covadonga. Y a raíz de ahí, él, como otros españoles, algunos señores de apellido Lecanda, otros de apellido Larra, el mismo don Pedro Aranzábal, y se estableció. Llegó y inclusive jugó inicialmente en el equipo Gómez Palacio. En el equipo Gómez Palacio era un equipo auspiciado por un hacendado español de aquellos años, que por azar del destino es mi bisabuelo, llamado Pedro Camino Ruiz. No sé si aquí acuerda, hay una calle con ese nombre. Sí. Y en San Ignacio, en Gómez Palacio, tenían un equipo de fútbol, y ahí, a raíz de esos partidos del Gómez Palacio que le ganó el Real España, se conoció y se quedó aquí y hizo toda su vida aquí, ya después en México, como jugador, como entrenador y como promotor del fútbol, sobre todo en el área de Lequeitio, y fue alguien muy reconocido aquí en el ámbito del fútbol y en el ámbito agrícola, ¿no? Y a la fecha, pues todavía. ¿Su sobrenombre? No lo dio. Don Pedro Aranzábal, no recuerdo. ¿Patachueca? Ah, bueno, ese el nombre, no sabía el nombre del restaurante. No, el nombre se lo puso su hijo. Sí, su hijo, sí. Don Pedro. Ese fue el motivo por el que puso el nombre de Patachueca. Bueno, y así le decían a él cuando jugaba fútbol soccer. Ajá. Y pues por ahí yo tengo algunas fotos de aquellos en Gómez Palacio. Aquí en Torreón había equipos de por supuesto, del Real España. El que le digo que estaba ubicado aquí por la Colón. A ver, ahora sí platíquenos, ¿dónde estaba ese? Ese lo fomentaron también los españoles, y estaba por la avenida, lo que es la avenida Colón y Corregidora, por ese rumbo, antes de llegar al Boulevard al Boulevard Independencia. Ese fue y hubo otro equipo también aquí en Torreón en aquellos años, 1916, estamos hablando del 15-16. Okay. Y lo de Aranzábal ya fue con lo de Covadonga. Aquí en Torreón, en el 15 era en Gómez Palacio, el primero el Zaragoza y luego el Gómez Palacio, y en Torreón había otros equipos, el Asturias, etcétera. Y había un equipo llamado Victoria, también respaldado por un inmigrante español apellido Barona, que también promovió mucho el fútbol. En el 18 fue cuando se fundó el Club España,
que tuvo la primer cancha empastada, ¿no? Y no solo la cancha de fútbol, tenía canchas para otras actividades. Oye, qué interesante eso que usted nos cuenta del estadio ese o del campo ese. Sí. Digo que estoy seguro que casi nadie sabe de él. Déjeme decirle que fue mi barrio de juvenil, yo viví allí. Ajá. Yo vivía en la colonia y entre Independencia. Entonces, jamás supe que ahí hubiera habido un... Ahí estuvo el Club España en la calzada Colón. Qué interesante. Si tengo más datos se los voy a pasar. Dice, y luego después ya en los años 20 hubo ya más equipos como el Esparta, el Nazas, el México, el Internacional, etcétera. A partir de los años 30 ya viene más amplio el crecimiento del fútbol, y en el 36... Bueno, en los años 30 se genera o se funda la Liga Regional Ranchera, que incluye equipos de los dos estados, tanto de Coahuila como de Durango. Durango, Gómez Palacio, Lerdo, etcétera. Coahuila, pues por supuesto Torreón, San Pedro, pues de las ciudades más representación, y sus diferentes, que después eran las haciendas, que después en el año 36 con el reparto agrario, pues se creó la Liga Ranchera con muchos equipos, inclusive eso dio lugar a los equipos profesionales posteriores, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí dice un ejemplo de los equipos representativos de esa Liga Ranchera fue el equipo Lekeitio, que fue auspiciado por don Pedro Aranzábal, ¿no? Ya en los años 40, 50, sigue creciendo el fútbol en la comarca lagunera, y en el año del 43 se integra una selección de jugadores de la comarca lagunera, de esa liga regional que había, y no se le llamó Selección Laguna, se le llamó simplemente Laguna. Digamos que es el antecedente ya de la unificación del fútbol en la comarca lagunera, no en Torreón, no en Gómez, no en Lerdo, no en San Pedro, no, en La Laguna. Fue en el 46. Y en 47 se empieza o se funda lo que es el Club San Isidro, que era un campo, como igual que en Lerdo, un campo de polo que estaba ubicado en la prolongación de la Cuauhtémoc, que después fue el famoso Club San Isidro. En esos años un empresario también inmigrante, el señor Bredé, regaló primero las hectáreas donde se estableció ese campo de fútbol de San Isidro, a la que posteriormente o desde aquí se llamaba la Asociación Deportiva Laguna. Ahí jugó, digamos, los torneos, digamos, ya semiprofesionales que había aquí en La Laguna, que fue el famoso después Estadio de San Isidro, sede del equipo Laguna y del equipo Cataluña. Muy interesante. Sí. Entonces, eso es, digamos, de la cancha, de lo que es el Club San Isidro actual. A la fecha esa cancha existe. Sí. Ya la tribuna se demolió en su momento y eso. Y luego ya después, ya vinieron de esos años del 47 hasta el 53, en que se empieza la participación del equipo Laguna en el fútbol de la segunda división, auspiciado también la mayoría por empresarios laguneros de origen español, como don Pedro Valdés, el señor Fernández, el señor Valencia, etcétera. Y de ahí hubo una buena acogida del fútbol profesional de la segunda división, y el Laguna en 1959 se separa y se empieza a crear lo que es el Club Campesinos de Cataluña, que era el origen del Torreón. Ese fue auspiciado por un señor de apellidado Gené y por un señor Rosell, y forman ese equipo Atletas Campesinos del Cataluña. Entonces, a partir de 1960, el Laguna participa de 1953 a 1978, en segunda y en primera división, 25 años. El equipo del Cataluña originalmente, después Torreón, participa de 1900 ya en el fútbol profesional en México, de 1960 a 1974. ¿Sí? Inicialmente como Cataluña, después como Torreón. Sí, y después de eso viene un compás un stand-by del fútbol profesional en La Laguna,
y luego ya viene la otra época, digamos ya moderna del fútbol de lo que es el Santos. Ok, pero eso lo dejamos para el próximo programa. Así es. ¿Qué le parece si nos regresamos a la época de aquellos clásicos tremendos entre Torreón y Laguna? Sí, cómo no, pues ahí me acuerdo, ahí me tocó ya, siendo yo muy chico, la posibilidad de asistir al antiguo estadio de San Isidro. Y una de las gradas era de madera originalmente, ¿no? Sí, no, eran y las gradas del centro, y a los laterales había dos gradas de madera. Una que era para, digamos, los directivos españoles de los equipos, ahí, por eso jugaban Laguna y Torreón ahí, y hubo, como usted dice, el clásico lagunero que se le llamó, aquellos años de grandes broncas, y pero de muy gratos recuerdos, porque Laguna empieza su participación, como mencionamos, en el año del 53, en el año del 68 sube a la primera división y dura 10 años en primera división. El Torreón empieza en 1960 como Cataluña, después como Torreón, asciende un año después de Laguna, o sea, en 1969, y participa hasta 1974. Entonces, durante ese tiempo había año con año de uno o dos clásicos, inclusive jugadores de un equipo y otro era muy fácil que cambiaran de un equipo a otro, y aquí el equipo Laguna, que era digamos el equipo de mi gusto, pues tuvo grandes jugadores aquí de la comarca lagunera, de Gómez, de Torreón, etcétera, como ¿te acuerdas algunos nombres? Los hermanos Enrique y Jaime Yacín, como Okay. el Piricrí Fernández, como Ramón Romero, como ¿quién le diera? El Torreón, Toño Pasos, más anteriormente mucha gente de las rancherías o de los lugares aquí, como el Raúl el California Saucedo, como el Mario el Macho Cordero, jugadores de esos, del Equeitio, de California, de todo eso, el arquero, el Negro Ramírez, Isaac Plata, no, pues me quedo corto, un jugador que trascendió a nivel nacional, ya en una época ya más acá, Manuel el Coruña Chavarría, elegido el club de Coruña, Elías la Chuleta Aguilar, Raúl el Pichirilo Rodríguez, en su momento ya en primera división en el Laguna, un jugador que pintaba para grande, que lamentablemente tuvo una lesión, Joaquín el Pato Villarreal, un jugador lagunero que a la fecha todavía por ahí de repente lo saludo, le decían el Pelé, el Pelé Padilla, pues en Gómez, en los primeros años el Perico Borrego, Lalo Castro, también de Gómez, los hermanos Aragón, Leonel Arredondo, la Gringa Vega, que después fue inclusive maestro de fútbol o entrenador del TEC de La Laguna, Roberto la Gringa Vega. Creo que uno de los estadios o una de las áreas se llama Gringa Vega. Sí. Le pusieron su nombre ahí en el TEC de La Vega, Laguna. Todos esos me tocó a mí la fortuna de verlos jugar. Me tocó el ascenso de Laguna de aquel partido que se ganó en Zacatepec, precisamente en Zacatepec 1-0, con un gol de Gerardo Lupercio, estamos hablando de 1968, y luego el primer partido en primera división, precisamente contra las Chivas del Guadalajara, con un gol anotado por Raúl el Acapulco Herrera, que también había jugado en América y en Cruz Azul, después vino aquí a Laguna, aquí se quedó y aquí hasta que lamentablemente falleció hace algunos años, ¿no? Y Celedonio Mora, ¿no? Pues hubo infinidad de jugadores, con el Torreón también hubo jugadores significativos, como Puente, como el Capi Lima, que también jugó muchos años, René Vizcaíno, Chava Curi, los extranjeros que llegaron a tener el Club Torreón, los argentinos, Tarabini, que fue que era media selección argentina. Sí, Tarabini, el Indio Solari, Peruzzi, antes me acuerdo, don Juan trajo a un goleador, Tico, el Flaco Chavarría. El Flaco Chavarría. Y bueno, su entrenador por excelencia, don Grimaldo. Don Grima, un jugador peruano, pero que además se quedó aquí en La Laguna. Después tuve la fortuna de conocerlo y de platicar con él. Don Grimaldo González, el Pito Pérez, el entrenador de Laguna, que fue campeón.
Antes, los primeros entrenadores, hubo un señor de apellido Sansón con el Laguna, Maximiliano Gené, otro señor conocido como la Marrana Castañeda, como Mariano Uceda, fueron los entrenadores de los primeros equipos de Laguna y del Torreón. El Laguna siempre fue, que yo recuerde, dos apodos, la Ola Verde, sí, o los Huracanes un tiempo. El Torreón tuvo varias. Los Diablos Blancos. Pero antes fueron los Salvos, los Palomos, los Diablos Blancos del Torreón, sí. Y luego ya dio lugar a el San Isidro fue creciendo conforme al mismo crecimiento del equipo, apoyado pues generalmente por gente español, pero llegó a tener directivos de alto rango en el fútbol mexicano, como fue don Alfonso Estrada, que fue presidente de Laguna y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En el fútbol amateur, la Laguna también tuvo representantes a nivel nacional, como don Matías Román, que fue presidente del sector amateur. O sea, el fútbol de la Laguna está en el fútbol de México. Definitivamente. Y bueno, algo que queda para el recuerdo de todos sus queridos amigos, sus radioescuchas, es aquellos clásicos tan tremendos del Torreón y el Laguna. Una vez jugados en San Isidro, otras veces jugados en el Estadio de la Revolución. De la Revolución. Que terminaban en pleito. Terminaban unos pleitos tremendos. Sí. Luego quedan a la anécdota algunas transferencias de jugadores entre un equipo y el otro, en donde trataban a toda costa de demostrar que el equipo que lo había transferido estaba equivocado, como fue el caso de García Carrasco, el peruano que una semana estaba en el Laguna, en cuestiones disciplinarias lo dan de baja, va y pide oportunidad al Torreón, juega, mete 3 goles, le ganan el clásico y dice, ahí nos vemos. Y ahí tuve la fortuna de verlo jugar, un jugador de gran talento, como otro peruano que estuvo aquí en la Laguna, como fue Claudio Lostanao. Sí, bueno, hay una serie. Mi gran amigo Miguel Ángel Micó. Bueno, yo sigo teniendo contacto con él. Él me llevó al estadio de Lanús. Okay. Y otro gran amigo mío que le mando un saludo muy fuerte es a Chuma García. Cómo no, hermano del licenciado García Carrillo, con mucho gusto. Don Gustavo de Villa Vázquez, muchísimas gracias por este programa, pero la próxima semana quedamos con la historia del Santos. Ándale pues. Muy bien. Gracias. Pues, gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo, la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 28 de enero con la historia del Santos Laguna, precisamente con su promotor Gustavo de Villa Vázquez. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.